Un, dos, tres, parece que ya estamos grabando. Una vez más, bienvenidos, bienvenidas a un episodio de Historias no tan raras. Hoy conectamos con Valladolid, España, donde se encuentra Neftalí, que tiene FHSD, un neuromuscular, una enfermedad neuromuscular. Él nos va a contar más detalles sobre esta enfermedad poco frecuente. Y Neftalí, aunque tuvo los primeros síntomas cuando estaba en preescolar, siendo un niño, se lo diagnosticaron a los 23 años. Y Neftalí nos va a contar desde el principio que recuerda estos primeros síntomas, cómo cambió su vida cuando se lo diagnosticaron, qué supone vivir con esta enfermedad. Además, él realiza un podcast que se llama Vivir con Fe FHSD. Lo podemos encontrar en prácticamente todas las plataformas, iVoox, iTunes, Spotify. ¿Se me olvida alguna más, Neftalí? No, vas bastante bien. Sí, sí, así que es un placer también que, oye, hacer esta colaboración, que tú haber descubierto historias no tan raras y a través de eso yo haberte descubierto a ti. Y muchas gracias por querer participar, por querer compartir tu testimonio y bienvenido. Nada, estoy encantado de hacer esta colaboración, este intercambio de episodios, este intercambio de ideas. La verdad que proyectos así son muy necesarios para toda la causa de enfermedades no frecuentes y enfermedades raras, para dar toda la visibilidad que hace falta. Y nada, muchas gracias por este espacio. Ujú. Un placer. Lo dicho, gracias a ti. Pues cuéntanos, ¿qué es esto exactamente? ¿Qué es FHSD? Estas siglas, ¿qué significan? Significa distrofia facioescapulohumeral. Este acrónimo viene por la denominación en inglés, que es FSHD, aunque en España es FSH, la D como que se deja un poco aparte. Vale. La distrofia facioescapulohumeral es una enfermedad que se llama así porque afecta principalmente a la cara, a los brazos y a las escápulas. Pero aunque sean las partes que caracterizan a una persona afectada, acaba afectando a todo el cuerpo. Eh, se causa, esto viene, es genético y se causa porque hay una alteración genética en nuestros genes y un gen que es DUX4. Bueno, hay un episodio, tampoco me quiero enrollar mucho con cosas técnicas porque necesitaríamos hacer un podcast muy largo, yo creo. Eh, pero bueno, básicamente es que un gen suelta una proteína, se activa y suelta una proteína a nuestros músculos Ujú. que no se tiene que soltar, entonces contamina los músculos y acaban degenerándose. Y claro, no se queda solo en la cara, en los brazos o en las escápulas, sino que acaban contaminándose todo el cuerpo. Ok, ¿y conocías a alguien de tu familia anteriormente que tuviera esto? No, en principio en mi familia en mi caso es de novo, como dicen, que es pues El que primero. empieza, eso es, el primero. Pero sí que es muy común que gracias a la asociación española que estoy conociendo, hay familias donde hay mucha gente de la misma familia afectada. A ver, si son 5 en casa, pues a lo mejor la madre, 2 hijos están afectados y un hijo no. Ujú. Es muy caprichoso. Esto, una vez que tienes la enfermedad, si tienes descendencia, tienes probabilidad de que tus hijos la padezcan en el 50%. No es el 100%, pero el 50% tienes la probabilidad de traspasarla. Ujú. ¿Y esta probabilidad que existe hace que de algún modo tu futuro cambie o tu pensamiento de puede ser, no sé, al tener pareja, que vuestras ideas hayan cambiado? Claro, al final, bueno, yo todavía no me planteo esa posibilidad de tener hijos. Todavía creo que no estoy en ese momento, ¿no? de mi vida. Pero hay a mucha gente que, claro, le supone
no me gusta llamarlo problema, pero un dilema, un poco un dilema moral, porque al final te tienes que poner en la tesitura de que tú estás traspasando una enfermedad a tus hijos, ¿no? Y al final el sentimiento de culpa, aunque no deberíamos tenerlo, pues va a estar ahí, ¿sabes? Y es complicado de gestionar para los padres y luego pues no se sabe cómo lo van a gestionar los hijos en caso de que acaben teniendo la enfermedad. Porque luego es que es muy caprichosa. Tú a lo mejor puede ser un padre con muy pocos síntomas, porque esta enfermedad es así, te puede dar, bueno, como muchas enfermedades raras, ¿no? Que hay diferentes niveles y te puede afectar más o menos. Entonces tú puedes ser un padre con muy pocos síntomas, que solo tengas la cara afectada, por ejemplo, un poquito, pero es que tu hijo puede tener, puede dar la casualidad de ser el 10% de los niños que están en silla de ruedas desde pequeños. Es así, no hay una previsión, no hay una forma de tener un pronóstico seguro. Entonces, claro, ese dilema está ahí. Todos los afectados de esta enfermedad lo tenemos tarde o temprano. Ujú. Gran dilema y una importante decisión para nuestras vidas. Mm. Volviendo bueno, a tú, cómo viviste el origen de esta enfermedad, ¿qué recuerdas cuando eras niño y cómo llegaste a tener este diagnóstico? Realmente, ¿qué pasó, no? ¿Qué tipo de pruebas recibiste? ¿Cuándo notaste o tus padres notaron que algo no iba bien? Ujú. Pues desde bien pequeñito, cuando pues, en preescolar yo tendría 5 o 6 años, pues estábamos en clase, en círculo. Además es que no sé por qué ese día le tengo como súper... De otros días no me acuerdo de nada, pero ese día le tengo como súper nítido en recuerdo. Estábamos en círculo y estábamos haciendo como diferentes ejercicios que yo creo que la profe pues estaba midiendo nuestra capacidad, nuestra motricidad, ¿no? Supongo. Y decía, juegos con los brazos, juegos con las piernas. Y uno de los juegos era inflar los carrillos, como poner aire, ¿no? Meter aire en la boca y no dejar que salga. Y todos podían hacerlo, pero yo no. A mí se me escapaba el aire por la boca. No entendía por qué. Y bueno, al final la profesora se lo comentó a mi madre, lo estuvimos viendo, me llevaron al médico en Valladolid. Bueno, yo soy de un pueblo de Valladolid. En la consulta de mi pediatra me traspasó a Valladolid, al hospital, y me hicieron alguna prueba, alguna resonancia, pero no daban con nada en concreto, no sabían por qué pasaba eso, porque ellos en todas las pruebas veían que estaba todo bien. Entonces me derivaron al Hospital de la Paz de Madrid. Allí me hicieron más pruebas, me hicieron una biopsia en el labio, me hicieron creo que otra resonancia, creo recordar, o bueno, yo era muy pequeño, entonces no recuerdo muy bien todas las pruebas, pero bueno, recuerdo mucho periplo médico allí. Y al final no llegaron a ninguna conclusión. Nos dijeron que no sabían por qué, todo parecía que estaba correctamente, los nervios estaban, porque ellos lo achacaban un poco a los nervios, a un problema de nervios, porque yo sí que tengo sensibilidad en la zona, pero no hay movilidad. Y ellos decían que los nervios estaban, pero no reaccionaban. Entonces, por eso no podía moverlo. Y ahí se quedó, ¿sabes? No hubo un diagnóstico, no hubo... Como yo tampoco presentaba síntomas en el resto del cuerpo, pues ahí se quedó todo. Y sí que recuerdo que los médicos me hacían muchas fotos, porque era como algo que no había visto, y yo estaba allí sin saber qué hacer. Me decían, saca la lengua, mueve los labios, y ellos me hacían fotos todo el rato. ¿Y para ti era como un juego o para ti suponía algo, por decirlo así, divertido o todo lo contrario? Era como que no quería... No tengo un recuerdo divertido. Mm, no. Además, la biopsia en el labio fue muy incómoda.
muy incómoda porque, claro, yo tenía puntos justo aquí y pues para comer y demás yo recuerdo que no era nada cómodo. Y luego estaba el tema del, no sé, pues ya desde pequeñitos el tema de las preguntas de los niños, el complejo, ¿por qué? ¿Qué te ha pasado? Tal, ¿no? Yo recuerdo que no sabía ni explicar un poco lo que pasaba, además de que me daba vergüenza el hecho de lo que estaba pasando, ¿no? Mm. Bueno, ahí quedó todo. La biopsia se me curó, todo tal, y hasta los 23 años, 22, 23 años, que ya empecé a presentar síntomas, mi vida fue una vida normal y corriente, haciendo deporte, bastante deporte, además, sin ningún problema. Y bueno, hasta ahí todo correcto. Luego ya en los 22 años eh, me dio por apuntarme a un gimnasio y porque yo jugué a baloncesto durante mucho tiempo, dejé de jugar a baloncesto por irme a la universidad Mm. y allí me apunté a un gimnasio. Y en el gimnasio yo veía que algo empezaba a no funcionar, que había algo extraño, ¿no? Veía el lado derecho de mi cuerpo muy bien, lo podía mover perfectamente, podía hacer pesas perfectamente, pero con el lado izquierdo me costaba una barbaridad levantar. Pues si con el derecho levantaba, no me acuerdo, pero 10 kilos, 5 kilos, con el izquierdo no podía levantar ni 3 y todavía no había porque los músculos a medida que se van degradando, pues van perdiendo masa, ¿no? Pero todavía no había pasado eso, entonces mi apariencia era normal, yo no, sos- no podía ver nada raro más que el hecho de no poder levantar el peso. Y al final acabé dejando el gimnasio por un poco frustración. Tampoco me pregunté nada más allá de eso, ni que pudiera, ni le que pudiera tener relación con lo del labio. Y ya un día, a mí me gustaba mucho hacer malabares. eh, intenté hacer malabares y veía que con el brazo izquierdo la pelota no la lanzaba bien para arriba. No podía ni tirar la pelota. Y ya ahí dije, aquí hay algo extraño. Me cogí a mi madre y nos fuimos al médico. Y lo curioso en mi caso, que yo creo que lo tuve mucho más fácil que otros compañeros de la asociación que me han contado su historia, es que el médico que me vio el primer día ya me dijo, yo creo que tienes distrofia facioescapulohumeral. Wow, fue rápido entonces en ese momento. Fue eso gracias a que este médico lo localizó o lo intuyó muy rápido lo que podía ser, conocía la distrofia, pues pudimos encarrilar todo muy bien. Entonces, mi proceso de diagnóstico, aunque yo hubiera presentado síntomas a los 5 años y hasta los 23 no haya tenido diagnóstico, realmente mi búsqueda de diagnóstico ha tardado un año, que es más o menos lo normal cuando te tienes que hacer muchas pruebas y hay un análisis genético por medio, que tardan más tiempo en darte resultados. Mm. Pero no, esa es básicamente la historia hasta que tuve diagnóstico. Y estas pruebas de diagnóstico, sé que estás en España, en la sanidad pública, no sé si hay algún tipo de tratamiento que tuviste o que estás teniendo hasta ahora también por... Una de las cosas que me gusta hablar siempre y conocer es los gastos que supone vivir con una enfermedad poco frecuente. Entonces, no sé si en alguna de esas pruebas, porque en algunos países sé que las pruebas genéticas son muy costosas, no sé en tu caso si tuviste que pagar algo y ahora, a día de hoy también, ¿qué gastos tienes para poder llevar tu vida lo mejor posible conviviendo con esta enfermedad? Pues he de decir que yo por suerte siempre he tenido un seguro privado. Desde pequeño lo he tenido, mis padres y mi familia entera nos hicimos un seguro privado. Entonces, el médico que tampoco quiero alabar la sanidad privada porque valoro mucho la sanidad pública, pero es verdad que el médico que me dijo el primer día tienes distrofia facioscapulohumeral fue a través del seguro privado.
¿Me lo hubiera podido decir alguien en la sanidad pública? Pues seguro que sí, ¿sabes? Seguro que hay alguien que lo hubiera podido saber. Pero yo, como contaba con este seguro, siempre suelo ir a consultas, a consulta porque, por rapidez más que nada, por el privado. Eh, Tema de pruebas, y hasta que llegué al diagnóstico, lo he encarrilado todo por el privado. No todo, pero el privado me ha dado la agilidad para que luego, a través de la pública, me pudieran hacer el análisis genético y tener un diagnóstico muy rápido. Con el privado he conseguido que, sobre todo por la rapidez, porque al final la sanidad pública, pues para ir a un especialista para ir a un especialista o para ciertas pruebas, tienes mucha lista de espera, y con el privado no. Entonces, gracias a tener el seguro privado, he conseguido que médicos me hicieran esas pruebas, me hicieran informes, ya con una guía sobre lo que habían visto en mí, y con esos informes yo iba a la seguridad social, Mm. a mi neurólogo, ya veían todo lo que se me había hecho, y entonces ya lo tenía claro. Dice, vale, pues análisis genético, te han hecho pruebas de un electrocardiograma, te han hecho pruebas de respiración, has visitado cardiólogos, has visitado, bueno, me hice un testeo muy grande para ver hasta qué punto estaba afectado antes de ir a la seguridad social. Y ya con todas las pruebas, pues me fui a la seguridad social y me hicieron el análisis genético y listo. Entonces, el coste, pues gracias a que mi familia se lo puede costear, eh, no es que haya sido un coste extra, porque es un seguro con el que ya contábamos y no me ha supuesto un gasto a mayores, ¿no? Pero claro, en mi caso, pues ha podido ser ágil gracias a esto. Si hubiera sido por la seguridad social, pues no sé lo que hubiera pasado, porque conozco casos de todo tipo. Desde gente que ha ido muy rápido y ha conseguido el diagnóstico muy rápido, a gente que tiene 48 años y lleva desde los 10 con síntomas y todavía no tiene un diagnóstico, ¿no? Hay un poco de todo. Mm. Eh, Luego, gastos que pueda tener ahora, pues ahora son bastantes, porque la seguridad social no. Gente afectada como con mi distrofia, precisamos de un tratamiento de fisioterapia continuo. Yo creo que debe de ser algo, o sea, te lo recomiendan ellos cuando te diagnostican. Lo que pasa que, claro, pides rehabilitación por la seguridad social y te dan 10 sesiones. No te dan más. El sistema está pensado tienes una dolencia, te damos rehabilitación, Mm. te curas y te vas. No hay un seguimiento para enfermos crónicos como nosotros, ¿no? Entonces me lo tengo que costear por mi cuenta, porque estoy viendo que la seguridad, la fisioterapia, ha sido clave en mi calidad de vida durante todos estos años, sobre todo desde hace 6 7 años que ha habido un bajón en mi estado físico, ¿no? Y esto me lo tengo que costear yo. Pues al final tengo suerte de que he dado con un fisioterapeuta que ha confiado, o sea, ha confiado, no, ha querido involucrarse en mi caso, y cada sesión son 25 euros. 25 euros a la semana, pues echa cuentas. Ya llevo con él 3 años, sin parar, bueno, sin parar. A lo mejor una semana de vacaciones, 2 semanas de vacaciones, pero sin parar. Y luego ejercicio físico, que puedes hacer por tu cuenta. Yo no puedes hacer algo en tu casa, pero conviene que sea vigilado. Entonces, Mm. eh, para poder hacer esto, ir a un gimnasio normal es arriesgado porque necesitas una vigilancia, ¿no? Entonces, las sesiones de gimnasio ya no te valen. No te vale
apuntarte a un gimnasio low cost de los que hay, pagar 20 euros al mes y ya está. Entonces, yo me puedo costear un gimnasio con una monitora que está involucrada conmigo también y que me lleva a mí 2 veces a la semana. Pues eso ya supone otros 100 euros al mes. Esos son los principales gastos que tengo. Luego, otras veces sí que he tenido gasto de nutricionista, porque también creo que la dieta es fundamental y para personas como yo, con falta de musculatura y bueno, como otras tantas enfermedades no frecuentes que también son degenerativas muscularmente. Al final tú necesitas un control en tu peso. No, no tienes la misma fuerza para soportar tu propio peso, entonces tienes que llegar a un equilibrio. Y todo esto yo he aprendido a hacerlo gracias a una nutricionista que he estado al principio visitaba 2 veces al mes, ahora ya la visito una cada 3 meses o algo así, no me hace falta nada más, pero también es otro coste que tienes que pagar a mayores. Claro. Y en esto la seguridad social no está preparada para ello. Y, y de todo esto, ¿cómo has visto que estos síntomas cómo te están ayudando estas terapias? Es decir, ¿notas mejorías? Me has hablado de estos primeros síntomas que tenías, pues que no hacías malabares y no podías mover el brazo, pero ahora con todas estas sesiones de fisioterapia, con esta también la dieta que estés llevando o que hayas llevado, que te recomendó el nutricionista, ¿cómo has notado alguna diferencia? Esto es muy complicado porque notar mejora en esta enfermedad es complicado, porque al final esto es algo en principio degenerativo. Yo noto mejoras, por ejemplo, en mi calidad de vida conviviendo con la enfermedad. De repente no voy a poder correr. Yo ahora no puedo correr porque tengo las piernas debilitadas. Entonces, porque yo vaya al gimnasio o me ejercite, no creo que ya llegue a correr. Pero sí que noto que tengo días buenos y subo mejor las escaleras que otros. Y esto es gracias a que el fisioterapia me ha enseñado a mover mi cuerpo otra vez y en el gimnasio ejercito parte digo lo de mover el cuerpo otra vez, que puede sonar un poco raro. Esta enfermedad también, como tú pierdes parte de cierta musculatura, tu cuerpo tiende a compensar esos movimientos con otras partes de tu cuerpo. Entonces, es como que tu cabeza cambia el chip y para levantar un brazo no mueves solo los músculos del brazo, sino que acabas moviendo abdomen, espalda y de todo para compensar ese movimiento. No sé si me he explicado bien. Sí, sí, Eh, perfectamente. entonces, gracias a la fisioterapia, sobre todo haces un ejercicio mental de no tengo que mover la espalda o el abdomen para levantar el brazo. Intenta mover los músculos que tienes que mover, ¿no? Eso es un avance enorme o sea, es un gran avance para mí el notar que estoy moviendo los músculos correctos más que poder levantar 10 kilos de repente en el gimnasio, porque sé que eso no va a poder ser. Pero estas terapias a lo que te ayudan no es a una mejora, a una curación, porque creo que es algo utópico todavía eso, no hay una cura, pero sí que te ayudan a mejorar tu calidad de vida. Por gracias, al final, y esto es sentido común, no es algo solo aplicable a mi enfermedad. Al final, si una persona sana lleva una buena dieta, hace ejercicio diario e intenta conocer su cuerpo mejor, pues está claro que va a tener mejor calidad de vida, ¿no? Lo que pasa es que una persona sana no lo tiene tanto en cuenta como lo podemos tener nosotros.
Entonces es la mejora que notas. No notas una mejora de que de repente te sientas más ágil o más fuerte, sino que aprendes a convivir mejor con tus síntomas. Ujú. Y respecto a la nutrición, ¿hay algún tipo de alimento que hayas dejado de tomar o que hayas empezado a tomar? ¿Cómo has cambiado este Eh, aspecto? Al final bueno, he hecho varias diferentes dietas, ¿no? Depende del punto en el que yo esté, pues el nutricionista, si alguna vez alguien ha ido a un nutricionista, más o menos lo entiende. Eh, si la primera vez que yo fui al nutricionista, pues lo primero que tiene que hacer es ponerte a punto. Te desinflamas porque tendemos, cuando comes mal, cuando comes mucha comida ultraprocesada, o mucha harina, mucho pan, tu cuerpo tiende a inflarse, a hincharse. Entonces, lo primero que te hacen un nutricionista es intentar desintoxicarte y desinflamarte un poco de todo eso, ¿no? Ujú, Entonces, para eso tienes una dieta específica. La sigues durante un tiempo. Luego, con el tiempo, ya a mí lo que me ha enseñado es a aprender a comer bien. ¿Sabes? No es que haya una dieta de decir, bueno, una dieta de pesar alimentos, de esto sí lo puedes comer, esto no lo puedes comer. No es algo tan estricto, sino que es algo como corregir hábitos, algo ujú. de implementar hábitos saludables en tu vida y sobre todo ser consciente de lo que comes. De decir, bueno, pues igual si la semana pasada ya me hice una pizza para comer o ya pedí una hamburguesa, a lo mejor esta semana tengo que controlarme un poco más y comer otro tipo de comida más saludable, ¿no? Pero Ujú. que yo tampoco me corto de nada. No sé, si me apetece comerme una hamburguesa, me la voy a comer, y si me apetece beberme 3 cervezas, me las voy a beber. No, no me suelo cortar, no suelo ser estricto, porque creo que al final la clave está en el equilibrio, ¿no? Siempre en todo. Las cervezas con los amigos es salud mental, ¿sabes? Y Mm, eso es importante. exacto. Y bueno, hemos hablado de las terapias, hemos hablado de la nutrición. No sé si tienes algún tipo de medicamento que también quieras. No, No. no hay un medicamento como Mm, tal para esta enfermedad. Sí que es verdad que hay gente, yo tengo suerte y no soy de ese caso, pero hay mucha gente con mi patología que tiene dolor crónico, porque al final, pues lo que te hablaba un poco de las compensaciones, ¿no? mm, Cuando tú tienes una parte del cuerpo muy afectada, tienes menos musculatura y tu vida diaria te obliga a usarla, es normal que la parte del cuerpo con la que lo estás compensando se contracture, te cause tendinitis, mm, al final es un dolor crónico que mal curado se te va a quedar ahí. Entonces esta gente sí que necesita pues relajantes musculares, ibuprofeno o tal, pero no más de ahí. No hay, no hay un medicamento que todavía nos ayude a estar mejor. mm. Ok. Y bueno, madre mía, pues bastante interesante todo lo que estoy aprendiendo sobre esta enfermedad rara, aunque la palabra rara intentemos evitarla a veces y digamos poco frecuente, oficialmente es así. No sé si a ti te gusta el término que sea enfermedad rara. ¿Lo usas como la palabra raro rara? O... Yo para mí lo raro no es malo. No, a Mm, mí no me gusta. Entonces, creo, para mí no es despectivo. Puedo entender que haya personas que les pueda sentar peor el uso de la palabra rara para describir su enfermedad, pero para mí particularmente no es ofensivo. De hecho, has notado en las conversaciones que hemos tenido que yo lo uso habitualmente. Intento evitarlo. Bueno, he intentado evitarlo un poco contigo porque tú lo intentas evitar, entonces un poco por seguir tu línea, intento no usar hace el falta. gente, pero a mí no me ofende. No, de hecho, yo lo uso con asiduidad. Habitualmente. Vale, vale. Y bueno, que sé que formas parte de la Asociación Española
enfocada concretamente a tu enfermedad, que además los episodios de podcast que haces, ellos siempre los publican, los difunden en la web y a través de las redes sociales. ¿Cómo llegaste a esta asociación? ¿Por qué decidiste formar parte? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Qué haces con ellos? Además de, bueno, de la difusión de este podcast. Ujú. Pues la asociación se llama FSH de Spain. Es una asociación muy joven, tiene 4 años. Antes de ellos no había un colectivo por el que, o sea, que representara a las personas afectadas. Y bueno, la verdad que les descubrí en el momento en el que, no en cuando me diagnosticaron, porque creo que cuando me diagnosticaron todavía no existían, no existía la asociación como tal, pero con el tiempo sí que les descubrí. Pues seguramente en sus inicios o tal les descubrí. Lo que pasa que meterte en una asociación de afectados puede ser un poco complicado, porque necesitas estar preparado a ver un poco lo que puede pasar, lo que te puede pasar a ti, ¿no? De hecho, yo creo que es la principal barrera para apuntarte a o sea, para hacerte socio de una asociación de afectados. Uh-huh. Entonces, perdona, dime. No, simplemente iba a decir que sé que suele haber como varias etapas cuando como persona adulta de pronto tienes que cambiar, te dan esta noticia de que tienes una enfermedad poco frecuente, entonces que claro, al no al no haberlo tenido desde nacimiento o aunque lo hayas tenido pero no te ha afectado, es claro, cambiar es mentalmente y es el estilo de vida, entonces puede ser como que al principio hay una parte de una primera fase de negación, de no, yo no soy así, no quiero esto, entonces esa parte pues te lleva a que no quieras relacionarte con otras personas o no quieras conocer más de eso porque pienses, no, a mí no me va a pasar, no voy a llegar, sé que esta enfermedad es así, sé que hay varias, digamos, niveles o categorías o que puede afectar más o menos a unas personas, a lo mejor a ti te afecta muy poco, pero no quieres conocer lo grave, ¿no? Lo que puede llegar a ser o a personas que tal vez la tienen de una forma más que les afecta más, ¿no? Entonces es como, por decirlo, la frase esta de la felicidad del ignorante, ¿no? Aunque no sea así literalmente, pero es como preferimos tal vez no saberlo y continuar más felices que asumir que, oye, pues esto es lo que puede llegar a pasar, que no significa que nos vaya a pasar, pero hay personas que lo tienen, ¿no? Entonces es como esta fase de decir, si formo parte de una asociación, significa que tengo que llegar a aceptarlo, ¿no? Y no todo, bueno, no todo el mundo es capaz, o por lo menos al principio. No Uh-huh. sé, ¿cómo fue contigo? Desde el principio decías, bueno, pues quería formar parte de una asociación o... No, para nada. De hecho, lo has descrito muy bien. En este tipo de enfermedades hay un duelo, igual que cuando pierdes a una persona o a un familiar, hay un duelo. Y la primera etapa es la negación y la segunda es la ira. Entonces, y esas etapas duran mucho, con el inconveniente que tenemos en nuestro caso. Bueno, inconveniente, no sé si llamarlo inconveniente, pero cada vez que nosotros, los afectados por FSHD y cualquier enfermedad degenerativa, tenemos una pérdida, un cambio en nuestro cuerpo a peor, el duelo como que se reinicia. Entonces vuelves a la etapa de negación, vuelves a la ira, y no te ayuda pues a llegar a esa aceptación. Entonces el pertenecer a una asociación, la mayoría de la gente, estoy seguro y convencido, y por gente con la que he hablado que no son parte de la asociación, que les da miedo apuntarse porque no quieren verse reflejados. Y, y es una pena porque es un error. No, esta enfermedad al final es muy caprichosa y verte reflejado es una mentira, porque es que puede ser o no puede ser. No lo sabes. Como te he dicho antes, no hay una forma de pronosticar cómo vas a estar dentro de 3, 5 o 7 años. Entonces, si pudiéramos aplicar el sentido común, que es muy complicado en estos temas,
la lógica nos diría de apúntate ya a una asociación y para dar herramientas para apoyar, ¿no? Para apoyarte a ti mismo, porque al final es que es ayudarte a ti. Pero como el sentido común es el menos común de los sentidos y aquí la racionalidad se va a otro lado porque al final es con tu cuerpo con lo que estás negociando, no te apuntas. Y es lo que me pasó a mí. Yo me vi la asociación, la conocí, vi fotos de gente muy afectada y dije, no, esto no es para mí todavía. No, me parece muy bien la causa, me parece genial, pero yo todavía no quiero estar ahí. Y al final con el tiempo, pues por lo que sea, tampoco es que haya habido un acontecimiento en mi vida que haya dicho ahora es el momento, pero con el tiempo, pues como lo que lo vas aceptando. Y también yo por mi parte llevaba un tiempo, un par de años, madurando la idea pues, del podcast que he creado. No, la idea germinal no era un podcast, era un blog, pero bueno, yo ya tenía la idea de hacer algo para difundir esto, ¿no? Entonces, creo que internamente y sin saberlo, yo como que llegué a una aceptación y llegué a una aceptación y ya di el paso. Entonces ya una vez que di el paso dije, pues con quién me vi en la necesidad de conocer gente, de conocer otros casos, de hablar con otros y yo había leído muchísimo porque al final yo de por sí soy una persona muy curiosa y estoy todo el rato buscando información, pero creo que cualquiera con una enfermedad de este tipo devora internet buscando información. Y al final, pues, ¿dónde vas a conocer mejor casos como el tuyo que en la asociación de tu enfermedad, ¿no? Y la verdad es que soy socio de la asociación desde hace 4 meses, creo, no más, no mucho más, Algo reciente. desde un poquito antes de empezar el podcast. Ujú. Y, y la verdad que ha sido de lo mejor que he podido hacer, porque es que si antes ya tenía en la cabeza, o sea, antes ya tenía un grado de aceptación mm, medio, creo que gracias a conocer a gente con la enfermedad, a hablar con ellos, a hacer el podcast, a expresarme y decir pues cómo estoy, cómo me siento, decírselo a mi familia y tal, pues la aceptación ahora es máxima. Mm. Y es verdad que no hay que presionar a la gente porque cada uno tenemos nuestras etapas, ¿no? Nuestro ciclo, pero a veces sí que conviene dar ese pequeño empujoncillo a animar a que se apunten. De hecho, gracias al podcast, por Twitter hablo con varias gente, varias personas afectadas y dos o tres de ellos conocían también la asociación, no se habían atrevido nunca a contactar con ellos por esto mismo y gracias a que yo me he expresado y estoy compartiendo pues cómo mi estado, cómo me siento y demás, han contactado con la asociación y ya están aceptando lo mejor. Entonces es que nos ayuda a todos, es lo mejor que podemos hacer. Pues sí, yo también creo que es así. Mucha gente con la que hablo comparte la misma, ¿no? Este periodo de fases y luego se siente muy apoyada y al final son especialistas en lo mismo, en lo que tú tienes y es una forma de conocer. Y sobre el podcast, que ya nos queda poquito tiempo para llegar a la hora, yo he escuchado algunos, cuéntanos, para la gente que no haya escuchado aún alguno de tus podcasts, de qué hablas, con quién, cuál es el objetivo también, bueno, todo lo que quieras saber de tu podcast. Pues el podcast se llama Vivir con FSHD. Nació, como te he dicho, la idea germinal era intentar difundir la enfermedad Ujú. para, no sé, mi idea original
también peco un poco de novato y de idealista, pero mi idea original era, pues habla de ello, intenta que se haga un poco más conocido y entonces si consigues que gente de tu entorno, gente no afectada, habla de ello o lo conoce, pues eso servirá como herramienta para que la investigación se potencie un poco, porque al final yo creo que todos los que estamos intentando difundir nuestra enfermedad, sea FSHD o sea cualquier otra, o enfermedades sin cura, lo que pretendemos es potenciar la investigación para que se nos consiga una cura, ¿no? Entonces era mi objetivo principal. Pero el otro de los objetivos principales para mí era hablar con gente, conocer a gente que tuviera mi misma enfermedad. Porque yo pensaba, si yo siento esto, si yo siento esta necesidad de hablar con otros, de ver si a ellos también les pasa, si no les pasa, cómo hacen para cuidarse en el día a día, qué otras terapias hay, si es que hay otras, pues si yo lo siento, seguro que de los 3.000 afectados que se estima que hay, alguien más tendrá esta necesidad. Entonces, vamos a hablar un poco entre todos. Ujú. Y bueno, también por esto me apunté a la asociación, para hablar más entre todos y demás. Y bueno, al final en el podcast lo que intento es eso, crear una conversación, hablar con otros afectados y difundir un poco lo que significa vivir con esta enfermedad, que es extrapolable a otras enfermedades, porque al final compartimos muchas causas, ¿no? entre diferentes enfermedades. Esta pues tiene estas características, es degenerativa muscularmente, tenemos unas dificultades, pero cualquier otra enfermedad rara, al final el sentimiento interno que tenemos es el mismo. Y estoy seguro de que una persona con el síndrome de Angelman se va a sentir identificado con alguna de las charlas que yo tengo con otra persona. Mm. Y bueno, principalmente esos son los dos objetivos. Pero luego lo que yo pretendía con esto era crearme episodios pues un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más educativos, de formación, de decir, pues la nutrición tiene que ser así o puede ser así o asá. O estos son los ejercicios que nos vienen bien o nos vienen mal. Pero ello solo se me está virando hacia otro lado gracias a las conversaciones que estoy teniendo con la gente, porque al final estoy viendo que es mucho más, la experiencia es mucho más completa si conoces a la causa de otra gente, la vida de otra gente, que el hecho de que me ponga yo delante de un micrófono y te dé una lección sobre fisioterapeuta, ¿sabes? Sobre fisioterapia. Claro, los tutoriales, digamos que por una parte tu idea por un lado era más tutorial y ahora estás en un lado más humano, más Eso de es, realmente los testimonios en primera persona. eso es, eso es. Y al final me está llenando mucho más en las conversaciones con otras personas porque ellos mismos me dan las gracias por este espacio, por permitirles expresarse, al final es verdad que es un poco egoísta porque yo me siento bien por hacerlo, pero es que ellos también se sienten bien por hablar conmigo, entonces Así es. ganamos, creo que es lo más chulo. Y Beneficio mutuo, eso es. todos salen ganando. Así es. Y ahora le quiero dar otro punto también, porque otra vuelta de tuerca, porque si llegué un día pues pensando un poco cómo dirigir esto, cómo enfocarlo, cómo llevarlo, joder, si yo lo que quiero es difusión de mi enfermedad, creo que una de las labores que puedo hacer es difundir otras enfermedades que no sean la mía. Y al final, si entre todos nos apoyamos,
Si yo difundo, pues el otro día, por ejemplo, mencioné a la Asociación del Síndrome de Angelman. Luego he contactado contigo también un poco por todo esto, porque tú estás dentro del entorno de enfermedades no frecuentes o enfermedades raras. Creo que esta labor de difusión entre todos es muy necesaria. Y hay una canción que me gusta mucho de KCO que dice, cuanto más amor das, mejor estás, y creo que la reciprocidad tiene que ser mutua para todos. Buena frase, pues sí, sí. Pensamos ahí, pensamos igual, te entiendo perfectamente. Pues seguiremos escuchando tus podcasts, que ya vas por el número, por la primera decena, algo así, ¿no? Pero Te está acercando. fue el 8 y el de esta semana será el 9. Eso, publicas uno a la semana. Es uno los jueves. Pueden encontrarlo en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast. Llevo un perfil de Twitter también para intentar difundir todos los contenidos y hablar un poco más directamente con todo el mundo. Y bueno, cualquiera que quiera contarme su historia puede escribirme o al Twitter o al correo vivirconfshd@gmail.com. Genial, nos lo apuntamos para, oye, quien esté interesado, pues ya saben que te pueden contactar y participar. Bien, bien. Eso es. Y en Valladolid, donde estás viviendo, no sé si conoces, te relacionas también con personas, con otras personas con la misma enfermedad. Es decir, ya, vale, tenéis este apoyo de la asociación. Imagino que, claro, la asociación española está en todo el país presente, pero claro, no sé, lo mismo en algunas ciudades hay más gente, en otras ciudades hay menos gente. No sé, en tu caso, si en persona realmente has llegado a encontrar a alguien. Y si, también si conoces algunas incluso cifras, no sé si algún tipo de estudio o algunos datos de la asociación que hayan publicado, de cuántos números o algo que puedas Hay, decirnos. hay una estimación, es que hay un problema con esto, no hay un registro de pacientes Ujú. porque la asociación está intentando hacerlo, está trabajando muy duro en ello, pero el tema de la ley de protección de datos es muy complicada. Y crear un registro de pacientes como tal supone un trabajo de protección de datos muy grande. Y la asociación todavía no está preparada para hacer ese registro. Pero hay cifras que estiman que somos unos 3.000 en España. En España. Luego creo que si interesa buscar cifras mundiales, creo que hay una estimación en la web de la FSH Society, que es la asociación americana, es como el referente en FSHD porque llevan muchos años y tienen un movimiento increíble a nivel de asociación. Ahí tienen diferentes estudios y diferentes folletos donde hay más datos. Pero en España se estima que hay unos 3.000. En la asociación estamos 120, creo, no más. Muy Eh, poco, si hay 3.000 y estáis unos 100, wow. es, Mucha gente es- aún queda por conoceros. sí, y hay gente que conoce y todavía no se atreve a participar en la asociación por diferentes temas, porque o bien porque no están preparados Lo que o comentábamos anteriormente, o falta de tiempo, lo que sea. eso es. Pero bueno, yo animo a que todo el mundo se apunte solo para que conste la cifra y tener un registro, ¿no? de tal. Y luego aquí en Valladolid, donde vivo, no conozco a nadie. No sé si habrá alguien más. Si hay alguien más y me está escuchando, pues que se ponga en contacto conmigo, por favor. Pero no he conocido a nadie en persona todavía con la enfermedad. He conocido a gente telemáticamente por Skype, teléfono, WhatsApp y demás, gracias a la asociación, pero en persona no. Ok, bueno, todo llegará. También imagino que es muchas asociaciones y seguro que esta también en algún momento hará algún tipo de conferencia o de evento presencial, aunque ahora con esta situación que estamos viviendo de coronavirus es complicado, pero seguro que pronto podéis coincidir en persona y conoceros.
después de todas las relaciones virtuales, Sí, videoconferencias y todo. suelen hacer un evento al año con diferentes conferencias de expertos, de diferentes neurólogos, médicos y demás, donde se concentran en una ciudad y pasan un día muy agradable. Pero este año, pues por el tema de la COVID, no ha sido posible. Así Mm, que esperaremos al 2021 a ver si es posible. sí, seguro que sí, esperemos, cruzamos los dedos, tocamos madera, ay. Eh, pues creo que hemos hablado un poco de todo. Algo que no hemos mencionado, que yo sé, pero que no hemos hablado, que lo hemos dado, yo lo he dado por alto, pero que quiero que conste, es sobre ti concretamente. Que, bueno, ¿cómo es tu vida diaria? Nos has hablado de tus rutinas, de tus terapias, de todo el ejercicio que realizas, pero tú como persona vives en una relación de pareja, tienes un trabajo, porque a veces también se piensa, o incluso a veces discursos políticos que llegamos a oír, diciendo que tal vez personas con enfermedades raras, poco frecuentes, que no son personas productivas o útiles para la sociedad o que suponen un mayor gasto que aportación. Y realmente muchísima gente como tú puede tener un trabajo y una vida cotidiana. Sí, claro, condicionada a ciertos aspectos, pero al final pagando mis impuestos igual que todo el mundo gracias a mi trabajo. Mi vida al final, pues es una vida realmente bastante normal. Tengo esa suerte porque mi nivel de afectación me lo permite. Yo soy totalmente independiente, puedo andar, puedo caminar, puedo Vestirte, prepararte la comida, cocinar. He estado viviendo solo mucho tiempo hasta este año que me he ido a vivir con mi pareja. Ujú, Y totalmente, por ahora, totalmente independiente, no hay ningún problema. Luego depende del caso, ¿no? O sea, hay gente que está más afectada que sí que es mucho más dependiente. ujú, Eh, Tengo un trabajo normal, yo trabajo en marketing, es una ferretería, carpintería. Estoy en el departamento de marketing, mi trabajo es en la oficina, en la tienda, entre mis tornillos y mis puertas y demás. ujú, Y realmente no tengo limitaciones más allá del cansancio que pueda tener cuando tengo jornadas un poco más duras de lo habitual, pues acabo muy cansado o no sé, si tuviera que hacer si tengo que, por ejemplo, encargo catálogos, me vienen catálogos y tengo que coger una caja de catálogos, pues necesito pedir ayuda porque no puedo cogerla. O tengo que tratar con un cliente y le tengo que llevar alguna caja de un pedido que tiene, pues le tengo que pedir que por favor se acerque a mi coche a por ello porque yo no puedo llevárselo. ujú, Pero más allá de eso, no tengo limitaciones ni a la hora de ducharme, por ejemplo. Sí que es verdad que lavarme el pelo me puede costar un poco más porque no puedo levantar bien los brazos, pero al final te buscas tus artimañas y apoyándote en la pared, pues te consigues levantar más los brazos y te lavas y ya está. ujú, Eh, Tengo que tener más cuidado andando, por ejemplo, porque una de las cosas que nos suelen pasar es que tenemos el pie equino, me llaman, que es que la musculatura del pie te lo hace estar siempre así. No podemos levantarlo bien al andar. Entonces, la probabilidad de tropezar pues es mayor. Por eso lo llaman equino, porque tienes que doblar las rodillas más para poder levantar el pie y dar el paso. Entonces, puedes parecer un caballo un poco andando, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado porque es verdad que en mi vida diaria está caerme a veces, ¿no? Estas vacaciones, por ejemplo, íbamos mi novia y yo andando y pisé un poco mal, perdí el equilibrio y me caí. Pero al final es rutina, no pasa nada. Por suerte estaba con ella, me ayudó a levantarme del suelo y ya está. Pero cuando me pasa si estoy solo o alguien te echa una mano o encuentras algo donde apoyarte para levantarte.
y ya está. Pero eso es rutina. ¿Alguna vez te ha pasado de caerte estando solo en la calle y que alguien te ha ayudado? O a lo mejor todo lo contrario, te han mirado raro diciendo qué pasa, ¿no? Que también puede haber esta reacción. Me han pasado las dos cosas. También hay que entender esto. Tampoco quiero criminalizar a la gente ni nada de eso, porque, bueno, hay que entender que si tú me ves en un primer vistazo, a lo mejor no ves nada raro, ¿no? Entonces, puedes desconfiar un poco. En plan, ¿este por qué se cae? ¿Está borracho? ¿Qué pasa, no? Sí, o finge porque quiere atacar o robar o que es posible, pero que no siempre es así. Un aspecto físico llamativo, pues claro, el nivel de sospecha es mayor. Pero bueno, no pasa nada. Me han pasado las dos cosas. Una vez al salir de casa, pues no sé por qué, pisé mal o lo que sea, perdí el equilibrio, me caí y chicos jóvenes que venían veían, porque ahí es verdad que yo me intenté levantar, la gente ve que te intentas levantar y ya, pues es normal, ya vale, se va a levantar, no pasa nada. Pero claro, cuando intentas levantarte y ven que no puedes, pues ya van Ujú, a intentar echarte una mano. Y ahí estos dos chicos jóvenes, pues sí, me levantaron un poco y ya está. Le das las gracias, ¿estás bien? Sí, sí, pues ya está. Y otra vez fui a tirar la basura y al volver eh, tropecé, caí y había gente pasando por la acera. No, sí que miraron porque yo les vi que tampoco pido ayuda, no me gusta pedir ayuda, intento hacerlo por mi cuenta, porque para mí es un momento de mucha vergüenza todavía, entonces intento levantarme lo más rápido posible. Pero les ves que te han visto y que pasaron de largo. Entonces, bueno, tuve la suerte de que me pude apoyar en un coche, levantarme por mi cuenta y ya está. ujú, O sí, son situaciones bueno, pues que tienes que estar preparado para lidiar con ellas, ¿no? ujú, claro. Y respecto a la vida en pareja, no sé si también quieres hablar de ello, porque a veces hay miedo también y tienen dudas de alguien, una persona adulta, que tal vez todavía no tiene pareja y de pronto le diagnostican que tiene una enfermedad rara. No sé si fue tu caso, que tu pareja la tenías antes de tener este diagnóstico o la tuviste después y cómo fue también esta situación de compartirle a tu pareja que tienes esta enfermedad, en cualquiera de los casos. En mi caso yo ya estaba enfermo y antes de empezar con la relación, pues yo se lo dije, porque me gusta, no sé, eh, me gusta ir con las cosas claras y Ujú, esto es lo que me pasa y ya está. Además también era una época en la que yo tenía más complejo y entonces prefería avisar. Hay esto es lo que pasa, si ves algo raro es por esto y ya está. Y ella desde el principio dijo, me da igual, no pasa nada". ujú. Eh, entonces, ese ha sido el caso. Desde el principio ella lo ha sabido, lo ha aceptado Mm, y lo ha implementado en su vida diaria sin ningún problema, ayudándome todo lo posible y apoyándome en todo lo que hago. Así que la verdad que eso ha sido fantástico, porque es un apoyo muy grande que tengo día a día gracias a ella. qué bueno. Y antes de que llegara esta maravillosa persona a tu vida y te aceptara tal y como eres y sin complejos y te ayude tanto, no sé si tuviste tal vez alguna otra experiencia que cuando le contaras a la persona que tenías esto, pues dijera, decidiera romper la relación o dejar bueno, pues de ser pareja. No, la verdad que No sé, no. No se ha dado esa ocasión. Ujú. Eh, eh, Tampoco es que haya tenido muchas parejas serias a lo largo de mi vida, entonces no ha habido no me ha pasado, eso no me ha pasado. Mejor, mejor así. La verdad que ha sido a gusto conocer a personas como tu chica. Pues llevamos casi una hora. Sé que también
te tienes que ir precisamente a tu terapia deportiva. Muchas gracias, Neftalí. No sé si quieres, antes de cerrar, añadir alguna cosa, alguna recomendación, algún consejo para quien esté escuchando, para quien esté en esa fase primera de miedo, negación o cualquier otra cosa que quieras añadir antes de despedirnos. Estás invitado. A las personas que están recién diagnosticadas, que yo creo que por eso también me decidí a hacer el podcast y eso, porque quería dirigirme sobre todo a esas personas en esa fase, pues decirles que hablen con otra gente afectada, simplemente. Que no hace falta que se apunten a una asociación, que no hace falta que hagan nada, pero que busquen a alguien e intenten tener una conversación con alguien, para que vean que se puede ser feliz, que no pasa nada. ¿Sabes? Que al final la vida sigue y tendrás tus limitaciones, tus condicionantes, pero no pasa nada. Entonces, sobre todo eso. Nos quedamos con este mensaje, creo que es perfecto para cerrar, que la vida sigue y que podemos vivir felices. Yo simplemente para despedir, que pues quien esté escuchando y también quiera participar, además de en el podcast de Neftalí, en Historias No Tan Raras, pues también a través de las redes sociales puede contactarme. Facebook ya creé la página oficial Historias No Tan Raras, sino a través de donde estéis viendo esto o cualquier otra red social, me pueden encontrar con mi nombre, Maritren Giner, y ahí pues también ver otros trabajos profesionales que he hecho, de fotos también de personas con enfermedades raras, entre otras muchas. Y Neftalí, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu historia y nos seguimos escuchando en tu podcast y estamos en contacto. Gracias. Cierro oficialmente, le doy a parar la grabación y hasta la próxima.